Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que estés cazando, hermano. Bienvenido a un nuevo video de Crónicas Yauja. En esta ocasión va a ser un video muy especial, pues principalmente porque, pues bueno, ya lo estás escuchando, es mi voz. Esta es mi voz real. Digo, no tengo ahorita un micrófono excelente, entonces no se va a escuchar tan bien la voz y puede que tenga también un poquito de eco y sonido en el fondo, pero bueno, es lo que hay por ahora, entonces así vamos a empezar. Y bueno, decidí grabar con mi voz porque en esta ocasión, en este video, quiero dar mi reseña, opinión y pues platicar un poco de la película nueva de la franquicia que acaba de estrenarse hace unos días, que sería Predator Badlands o en español Depredador Tierras Salvajes. Si pudiera definirla en una sola palabra esta película, yo creo que la definiría como diferente. Me explico por qué. Si bien ya toda la franquicia se puede ver como si nos fijamos bien, casi toda la franquicia es más de lo mismo, es un poco más de lo mismo. Si bien ha habido veces que funciona muy bien, como es el caso de, al menos a mí que me gustó mucho Predators, y también la película reciente, la primera de Dan Trachtenberg, que sería Prey, del 2022, sí copian la fórmula de la original, pero llegan a funcionar también porque tienen sus detalles que la logran hacer un poco diferente de la original. Pero la esencia pura de la saga sigue siendo en cada película, nunca ha cambiado. Se mantiene igual, siempre es el depredador llega a la Tierra, sea en la época que sea, ahora tomando en cuenta Prey y Killer of Killers, llega a la Tierra, caza humanos y está buscando su presa definitiva, por así decir, que sería el guerrero más fuerte que encuentre en el lugar en el que está en ese momento. ¿Por qué digo que esta película es diferente? Pues bueno, porque para empezar, ya ni siquiera estás viendo la película en la perspectiva de un humano o de alguna presa del depredador. La estamos viendo desde la perspectiva de un depredador. A mí yo siempre quise desde hace años, esta era una idea mía que siempre tuve, era ver una película que fuera totalmente en la perspectiva de un depredador. Incluso también tenía ideas de que si no fuera una película, que hicieran una serie donde en cada capítulo se pudiera ver la perspectiva de un depredador cazando en planetas diferentes, buscando presas diferentes, pero aprender de la cultura de cada uno de ellos. Si bien en esta película se puede ver eso, también hasta cierto punto, pues llego a entender a la gente que no le guste tanto la película, porque sí cambia mucho lo que es. Antes, con la perspectiva de un humano, veías la película y pues para empezar, como había humanos, la violencia que había en ellas, pues era intensa y siempre daban clasificación R. ¿Por qué? Porque era una violencia hacia nosotros los humanos y pues era sangre roja y todo, ya saben cómo es eso. Ahora en Predator Badlands cambió a PG-13 la violencia. Eh, sí hay violencia en esta película, pero por ejemplo, si nos retomamos desde incluso la película reciente Killer of Killers para atrás hasta la original, todas las películas siempre, como dije hace un rato, siempre son con la perspectiva de un humano, siempre es un Predator cazando humanos. La violencia es muy intensa y siempre lo ha sido, incluso en esta de Badlands, pero el cambio aquí que hubo es que ya no era con humanos. Y muchos dicen que que no les gustó este cambio de ser de acción terror a que cambiara a acción aventura o ciencia ficción. Pero al final del día, no, si vas a ver si se va a ver o va a existir una película desde la perspectiva de un depredador, ya es muy difícilmente que vaya a poder ser de terror. Incluso, hasta podría decir yo que incluso hasta si fuera cazando humanos, o sea, si tú ves la película completamente en la perspectiva del depredador, ya, ya deja de ser terror. ¿Por qué? Porque lo estás viendo desde la perspectiva de él, no desde la de un humano. Si bien la violencia va a volver a ser R, ¿por qué? Porque se lo está haciendo a humanos y hay sangre roja y todo eso, deja de ser eh, terror, porque no lo estás viendo de la perspectiva de la víctima, de la presa, sino que lo estás viendo desde el cazador. Y como digo, va a haber violencia, pero no va a ser terror, va a ser más como acción y gore. Pero pues aparte de eso también la otra queja que he escuchado mucho es justamente pues que se dignificó la película o la franquicia. Digo,
A mí de repente me causa conflicto que digan que ya la franquicia va a ser disneyficada. Si bien ahorita Dan Trachtenberg es el que tiene las riendas de la franquicia y está manejando él los hilos y está haciendo los proyectos, dirigiéndolos, no quiere decir que siempre vaya a ser así. Por ejemplo, tenemos los ejemplos de Prey y Killer of Killers, que son completamente violencia, gore, y hasta había un poquito de terror todavía en Prey. No quiere decir que siempre vaya a ser así ahora como en Badlands, que vaya a ser siempre acción, aventura o aventura-acción. Aquí yo creo que el hecho de que lo hayan dignificado creo que era para atraer más público a la franquicia y que después puedan empezar a consumir los proyectos anteriores de la franquicia, desde la original hasta Killer of Killers. Eh, yo creo que parte de esta dignificación, yo creo que se resume solamente en dos personajes, y creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, que son el androide Thea, la que acompaña a Deck, y el monito azul o la monita azul, que no recuerdo, creo que sí habían dicho que era niña, Bud, el monito ese azul chiquito, que sería, vaya, la hija de la Cáliz. ¿Por qué se centra solo en ellos o por qué se resume en ellos dos? Porque para empezar, y hasta en parte también un poquito, podría decir que también fue Bud, tuvo también sus momentos de comedia. Pero Bud es más como si dijéramos, no sé, un Grogu de Mandalorian, que es como el típico monito chiquito que está ahí, que es como para vender juguetes y que sea como vaya, o como el Stitch, por así decir, que sea como que el monito chiquito que es el adorable. Aunque bueno, en esta película también tiene sus momentos violentos. Pero yo creo que si dijeran, o sea, si yo tuviera que decir que se dignificó la película sería por ellos dos, Thea y Bud. Eh, no llego yo a quejarme mucho con Thea. Había escuchado mucho que había mucha comedia con ella y que era el alivio cómico y todo eso. No me molesta tanto la comedia que tuvo ella en la película porque incluso, o sea, podría decir que el- ella al estar ahí, pues digo que si haciendo chistes y todo eso, siempre que había chistes con ella o también con Bod, que también tiene poquitos momentos con chistes, siempre eran en los momentos como relajados de la película, donde la película estaba como tomando un break, un descanso de toda la acción. Porque si ves la película, en todos los momentos que son serios o hay acción, jamás hay un chiste o algo comédico. Entonces, por eso a mí no me llega a sacar mucho de la película el humor, que podría entender a la gente que no le guste, sí, claro. O sea, porque eso jamás se había visto en la franquicia, no es algo común en la franquicia. Digo, bueno, The Predator del 2018 estaba repleta de comedia, pero esa es otra historia. Eh, pero sí, a mí no me llega a molestar porque en los chistes que había era cuando la película se daba un respiro de toda la acción que estaba viendo. Mm, y creo que podría decir que sí, yo creo que de lo que es Disney, yo creo que se podría en eso, resumir en eso, en esos dos personajes y pues en la comedia que le agregaron a la película. No me molesta también esa comedia, justamente, o esa Disneyficación, porque Tech nunca es como que él diga chistes o así. Hay solo un momento donde dice un chiste, pero para mí me dio risa porque fue más como un chiste entre sarcástico y también como un poquito de humor negro, que normalmente, pues digo, sí, los Yautjas, los depredadores jamás dicen chistes, pero ese chiste como que fue algo, como digo, de humor negro y sarcástico, entonces como que sí llego a ver a un depredador decir un chiste así como que algo fuerte en cierto punto, o sea, no es el típico chiste de que diga algo y pues digo, la típica comedia de Disney no se ve aquí, o sea, al menos en Deck, que al final del día yo creo que eso es lo que más debería de preocuparnos, que eso era lo que a mí me preocupaba, que la comedia fuera también a tenerla a él, o que fuera también una comedia que estuviera recibiendo él, cosas así, o que recibiera chistes él, que no se ve. Entonces,
Por ese lado también no me molestó esa comedia, justamente por lo mismo, porque no caía en Deck esa comedia, no tenía él que decir nada para que fuera chiste, no, nada. Solo se centró la comedia, como digo, en Tia y Bob. Entonces, por ese lado de la disnificación, yo creo que sería más que nada solo eso. Mm, Ahora, pues creo que voy a ir pasando toda la película y dando mi opinión de cada momento de la película y qué cosas me gustaron de ahí del inicio, qué cosas no, easter eggs, detalles, todo eso. Bueno, y empezamos la película con otro texto, otro artículo, o no sé cómo podemos decir, otro fragmento del códice Yautja, que ahora que lo pienso estoy viendo que yo lo más seguro es que creo que de aquí en adelante va a ser, todos los proyectos que sean con Dan Trachtenberg van a empezar algo así como lo que fue Clone Wars, que cada capítulo tenía como una frase antes de que empezara de que la introducción del capítulo o una recapitulación del capítulo y que ya fuera a comenzar el capítulo. Siento que va a haber siempre un fragmento del códice o del código Yautja que te describe de qué va a ir la película o de qué va a tratar. Porque si se fijan, en Killer of Killers era conviértete en el Killer of Killers, conviértete en el asesino de asesinos, busca a las presas más peligrosas de la galaxia y ellos van a ser tu trofeo. Ahora en esta habla de que un Yautja no puede tener amigos, no puede tener compañía, no puede tener ayuda, no puede tener nada. O sea, un Yautja caza por sí solo. Y pues justamente es lo que vemos en toda la película. Que a mí me encantó que pudieran empezar la película en Yautja Prime, que pudiéramos nuevamente regresar al planeta, que digo, sí se vio en Killer of Killers, pero no fue tanto el tiempo que estuvo y aparte fue solamente la arena del Warlord Predator. Aquí me encantó que pudimos empezar ahí la película y ver a Deck que estaba buscando a su hermano. Lo más seguro yo aquí creo que era como un enfrentamiento eh, yo creo que era más que nada un entrenamiento que estaba dándole su hermano Quay a Deck. Yo creo que para mí aquí esto, lo que es el inicio de la película, los primeros 15-20 minutos, que fue lo que vieron mucha gente en la Comic Con, para mí aquí todo estuvo excelente. No le vi ningún detalle, ningún fallo, nada de eso. Si bien hay unos momentos donde sí se llega a ver el CGI cuando brincan Quay y Deck al estar enfrentándose, que brincan entre los pilares y las piedras y todo eso, no me molesta que ahí se note el CGI, porque al final de cuentas los depredadores siempre se han movido así. Si vemos desde la original cómo brincaba o saltaba Jungle Hunter entre los árboles, se veía la silueta de cómo iba brincando. O sea, siempre han sido así de ágiles y rápidos. Nada más que antes por cuestiones de presupuesto y la tecnología, pues no podían hacer que se viera tan fluido el movimiento del depredador, del Jungle Hunter. Entonces por ese lado no me molestó. Eh, Algo que también noté, y creo que este va a ser, digo, esta es opinión mía, yo creo que muchos ya están diciendo o tienen la idea de que toda la sociedad Yautja se rige en un solo clan, pero yo sigo creyendo, y ahorita voy a explicar más adelante por qué no creo que sea así, pero al menos aquí tengo otro ejemplo de por qué al principio y en otro momento de la película tengo ejemplos de por qué no creo que sea así, y creo que son diferentes clanes los que existen en Yautja Prime. Porque si vemos, bueno, aunque este primer ejemplo no creo que sea tan, no puedo apoyarme tanto de él, porque si recuerdan, en la original en Alien contra Depredador, en la del 2004, la primera, veíamos que tenían un rito de iniciación, esos depredadores, los que vendrían a ser Chopper, Celtic y Scar tenían su rito de iniciación que era que cazar un xenomorfo. Esa era la presa definitiva para ellos. O al menos así lo querían ver o querían plantearlo para la franquicia. Que para los Yautja la presa definitiva era el xenomorfo. Pero si recuerdan, ellos iniciaron la cacería sin su cañón de plasma, el Plasma Caster. Yo creo que hay diferentes, en los diferentes clanes, digo, yo sé que ya ahorita las de Alien contra Depredador no son canon, ya se van a descanonizar, o al menos hasta ahorita sabemos que ya no son canon. No se ha dicho oficialmente nada, pero suponemos todos y lo más seguro es que sí sea así.
Ellos para su rito de iniciación tenían que cazar para poder conseguir el Plasmacaster. Era como su derecho de que una vez que ya cazaran a una presa digna, o al menos en este caso que fuera el xenomorfo, conseguían el cañón de plasma. Y ahora en este clan nuevo que estamos viendo, que es vendría a ser el de Quay y Deck, tienen que hacer lo mismo, una cacería de una presa definitiva, y una vez que terminen la cacería, si es que la logran, es que consiguen el aparato de camuflaje. Porque se ve que hay momentos donde en los diálogos entre Deck y Quay quiere conseguir su manto de invisibilidad, su aparato o el dispositivo de invisibilidad, que en este caso vendría a ser pues después de que terminara su cacería, que es lo que estaba hablando con Quaid, que quería hacer pues justamente su voto de a qué presa iba a cazar y en qué planeta. Y bueno, pues como mencionaba, pues vendría a ser en este clan lo que conseguirían después de su cacería o de que casen a su presa definitiva sería conseguir el dispositivo de invisibilidad, que en Alien contra Depredador era el Plasmacaster, porque ellos ya iniciaban con la invisibilidad, pero no tenían el Plasmacaster. Pero bueno, eso es un punto y aparte, por lo que mencioné de que ya no es canónica, pero al menos yo, en mi perspectiva, lo veo de esa forma. Pero bueno, regresando a la película, el enfrentamiento que tuvieron de X y Quay estuvo increíble. El único detalle y digo, no es queja, es más como que lo extrañé durante la película, fue ver la visión térmica, que nada más se ve, creo que fueron 2 o 3 segundos máximo, desde la perspectiva de Deck, que estaba buscando a su hermano, y ya después de eso no se volvió a ver en toda la película la visión térmica. A mí siempre me ha gustado ver esa visión porque pues, literal estás viendo el POV, el punto de vista del depredador. Y a mí siempre eso me ha encantado desde el original. Es como si tú fueras el cazador el que estaba ahí. O sea, tal vez no ser directamente el depredador, pero estabas ahí con él acompañándolo en su cacería, acechando a sus presas. Desde la original se veía eso y de hecho justamente creo que en la original es donde más se nota eso, que ves desde la perspectiva de cómo se está escondiendo entre los árboles y está arriba en las ramas y está viendo a todo el escuadrón de Dodge. A mí por eso, para mí eso era algo increíble de ver en las películas. Que aquí en esta lo extrañé un poco, digo, no es queja, pero pues sí me gustaría seguirla viendo después. Bueno, y regresando al enfrentamiento, muchos dicen que el hecho de que tengan espadas ya lo hace muy Star Wars y todo eso, pero esto siempre se ha visto en el lore expandido, en cómics, videojuegos, que dentro de su arsenal de armas de los Yautja siempre han tenido tipo de espada. Que esta pues tenía un poquito de energía, pues sí, claro, pero así es, pues son altamente avanzados, además de que la película está ambientada en el futuro. Una vez terminado el enfrentamiento, que empiezan a hablar y platicar de Quay en la nave de Quay, me gustó ese detalle de que tenía ahí el hermano debajo de su máscara, tenía el juguete que tenían ellos cuando eran más pequeños. Me agradó ese detalle, como que hacen que le dan personalidad al depredador. Muchos dicen, para mí, mucha gente dice que, y esa es otra queja también que vi, que le daban mucho humanismo al depredador y para mí no creo que sea humanismo, es más que nada darle personalidad. Si bien antes era pues literal un típico monstruo de slasher, que así era en la original, en la 2 en Predators también, hasta inclusive en Prey también, le daban como que nada más ese aire del monstruo, el típico monstruo slasher. Y aquí en esta película no le dan humanismo, no me gusta usar esa palabra porque no es humanismo lo que le dan, sino que le dan personalidad a cada depredador. Y eso para mí es increíble porque justamente si ven el lore expandido en cómics, videojuegos, novelas, como siempre están en la perspectiva del depredador, ya no lo ves al depredador ahí en esos medios, no lo ves como el típico slasher. Si tiene diálogos, habla, se comunica ya sea con otros Yautjas o con humanos, lo que sea, pero cada uno de ellos en todo el lore expandido tienen personalidad. Y eso a mí me gustó mucho también porque ya, pues justamente lo mismo, si estuvieras viendo la película en la perspectiva del depredador y no habla, no hace nada, no nada, pues sí llegaría como a aburrir.
al menos en mi punto de vista, ya aburriría mucho estar viendo hora y media, hora 40, 2 horas de un personaje que no habla, no tiene diálogos. Entonces, pues por ese lado no tengo ninguna queja. Y luego, pues viene ahí lo que sería el easter egg de Naru, que se ve cuando está haciendo su voto, el deck con Quay, que ven los hologramas de los planetas y la presa definitiva de cada uno de esos planetas, que justamente menciona Quay. Nuestros antepasados cazaron en esos planetas y encontraron estos tipos de presas definitivas y pues justamente en uno de los hologramas pues se veía ahí la silueta de Naru. A mí me gustó mucho ese detalle, eh, justamente por lo mismo de que pues le está dando continuidad Dan Trachtenberg a toda a toda la saga, la franquicia. Además de que pues puede ser que el Feral Predator, el que salió ahí en Prey, esté relacionado con el clan de Deck y Quay. Aquí este punto justamente puede dar a entender que sí, que tal vez si todos los Yautjas se rigen bajo un solo clan, que sería el clan del Grendel Predator, o bueno, el Warlord, el que sale en Killer of Killers. Digo, todavía no se confirma, no se ha dicho nada, pero pues es la idea también que se puede entender de ese momento. Y pues luego vendría a llegar el papá, que a mí me encantó como ese diseño de la moto en la que llega, está increíble. Además de que ya se pudo ver la perspectiva o el tamaño que tenía esa moto. Dan Trachtenberg subió una foto de él montado en esa moto y ves la perspectiva de él comparado con la moto y es increíble. El tamaño que tiene la moto a comparación de nosotros. Y pues bueno, ya llega y empieza a discutir con Quaid de por qué no mató a Deck y todo eso, y pues ya que lo ordena matarlo y todo, y que pues ya sabemos lo que pasa, que viene Quaid a vendría a protegerlo, que lo mete a la nave y pues se enfrenta al papá. De esta parte también me gustó mucho el enfrentamiento. La única queja que tengo es que ya cuando termina de derrotarlo, que no se haya visto bien a bien o completamente, que se vio así nada más fuera de cámara, la decapitación de Quay. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es como lo han dicho, es violencia de alienígenas, de criaturas, no son humanos. Entonces no entiendo por qué ahí, o la decisión de que se viera fuera de cámara eso. Eso sí no me gustó tanto. Pero pues ya después vendría la parte de que ya Deck se va en la nave de Quay y llega al planeta de Gena. Y pues desde que llega, literal, ya lo están. Todavía ni siquiera aterriza y ya está teniendo problemas con la fauna del planeta, que para mí eso estuvo increíble también, porque te dan a entender de que sí, ahorita estás viendo todo en la perspectiva del depredador, pero hasta cierto punto también él ahorita es la presa por todo lo que tiene en contra en ese planeta. Tiene incluso hasta las plantas también que lo atacaban, que fue ya cuando que llegan todas pues que son esas como ramas o vainas vivientes que empiezan a robarle todo, que de hecho ahí también me da algo de risa, no sé si también fue como chiste o nada más era para preocuparnos más por Deck, pero el hecho de que todas las vainas se fueran llevando las armas, el armamento, todo el equipamiento que traía Deck. Aparte de que me dio risa, también me agradó que hayan hecho eso porque todavía le ponen las probabilidades de supervivencia más en contra a Deck. Lo ponen todavía le ponen todavía un desafío más difícil, que es que no va a tener nada de armamento. Pierde todo, pierde su lanza, el medkit, las granadas, el arco lo usa tantito, pero también lo pierde. O sea, al final solo se quedaría con lo que sería su espada y pues las garras de la muñequera. Que para mí eso estuvo excelente, esa decisión que hayan hecho eso, porque así, como digo, le ponen el desafío todavía más complicado a Deck. Y ya pues una vez que termina de escapar de las vainas y que ya voltea hacia el planeta y ya ve todo el paisaje, eso también estuvo increíble, esa y que ya sale el título también, fue otra cosa, fue otro mundo literal. Ya después de aquí, pues seguiría la parte de que está en el campo de las plantas esas que sueltan los dardos venenosos y que llega el pájaro ahí del planeta que quiere envenenarlo. Me gustó mucho ese enfrentamiento, más que nada porque
daban a entender ahí que los animales de la fauna del planeta es inteligente, o sea, no solamente son bestias por cazar, sino que también razonan y dicen, ah, pues si puedo envenenar a mi presa, pues mejor para mí, y así ya puedo acercarme y comérmelo sin ningún problema. Y pues aquí es donde vendría a toparse ya Deck con Thea, que estaba atrapada ahí en un árbol, o como que amarrada ahí en un árbol, no sé cómo estaba ahí. Pero ahí tengo una queja con respecto a ella. O sea, cuando aparece y le empieza a hablar en Yautja, me gustó que pudiera hablarla así y que volteara y que la viera y como que se sacara de onda de que cómo es que sabe hablar mi lenguaje o mi idioma, pero que luego diga de que, ah, voy a hablar como que, no lo entendí muy bien esa parte que dijo, como que voy a hablar en lenguaje universal de que me vas a entender tú, pero como quiera de que otras personas u otras especies también me van a entender. Ahí, al menos yo en mi perspectiva, siento que fue como que no tuvo sentido, fue un sinsentido eso de que cambiara la voz tía y que se pusiera a hablar en inglés de la nada. Ahí yo no entendí mucho. Ahí por lo menos yo habría dicho, o al menos yo el cambio que habría hecho ahí para que no se sintiera tan forzado el cambio del idioma a inglés, era que dijera que los daños que recibió contra la cáliz o por algún animal o algo o alguna planta que la haya dañado y que pues en su sistema ya tuviera como que falla en la traducción o que al hablar el lenguaje Yautja tuviera problemas o que tuviera fallos. Entonces que tuviera que cambiar forzosamente el lenguaje a otro idioma para que pudiera, pero que al final de cuentas como quiera Deck la entendiera. Yo creo que eso habría sido mejor para que no se sintiera tan forzado como digo el cambio ese del lenguaje. Pero bueno, eso X, no hay tanto problema y con eso. Pero después de eso, pues ya le empieza a decir de que, ah, no, es que tienes que hacer esto, de que ayúdame, pásame algo para ayudarte. Muchos, bueno, no sé, aquí yo creo que también muchos se podrían empezar a quejar porque cómo es que el depredador va a aceptar ayuda de alguien más. Pero yo siento que aquí es donde puedes ver todavía que Deck se mantiene fiel a sus raíces, o sea, lo que es su código, Yautja, por el que se rige toda su clan y la sociedad vaya de Yautja Prime, que él no puede recibir ayuda de nadie. Y ahí es donde entra como que la parte de que Tia como que lo manipula hasta cierto punto y le dice que, ah, es que no soy una persona real, en realidad soy una herramienta, o sea, soy un robot artificial. Y de ahí ella se aprovecha para que pueda llevarla con él, que ella vaya con él. Y Deck aprovecha y dice, ah, pues bueno, no eres una persona, no eres alguien, o sea, eres una herramienta solamente y te voy a usar como eso, o sea, como herramienta. La toma y pues ya se van juntos. Ahí no me molestó tampoco eso porque pues ahí se justificó hasta cierto punto el hecho de que no quería recibir ayuda y pues decide hacer como que esa pequeña alianza vaya, con CIA, considerándola un robot o una herramienta. Al final de cuentas, como quiera también en el canon expandido y por ejemplo en Alien contra Depredador 1 también, siempre se ve que un depredador cuando tiene muchas cosas en contra o su cacería ya está en contra de que ya tiene las de perder, decide tomar de que hacer una alianza con alguien. Entonces, hasta incluso también en Predators, cuando libera a Royce al crucificado, decide unirse a él o al menos ayudarlo, porque pues dice, ya me liberó, me sacó de esto en donde me pusieron el Berserker y los demás, y decide aliarse con él. Por eso también no me molestó esa alianza que hicieron. Empieza a mostrarle de que toda la... Es como que Tía fue la enciclopedia de Gena para de, o sea, ya empezaba a aprender de que las plantas, que los animales, qué es lo que buscan, por qué lo atacan, todo eso. Y ella empieza a aprender y empieza a entender todo eso. Ya después llegan a la cueva y le empieza a platicar de Tessa, de que se separaron cuando se enfrentó a la Cáliz. Hasta ahí todavía todo bien también, o sea, no tengo ninguna queja, todo eso. Incluso también cuando ven el paisaje de noche también me encantó esa toma también. De hecho, es algo que me gustó mucho de la película también fue más que nada la cinematografía, las tomas que tenían, las puestas de escena, increíbles. Y ya pues después vemos a Tessa que la están reparando y que recibe mensaje de madre para que tenía que capturar el espécimen.
Aquí ya creo que muchos ya sabíamos cuál era el espécimen al que se referían, era muy obvio que vendría a ser la Cáliz, o sea, tanto Weyland Yutani lo estaba buscando como Deck, y pues continúa ya después de eso que necesita completar la misión o que si no la iban a dar de baja. Y ya pues aquí regresamos a Deck y Tia, que estaba buscando algo de comer Deck, y ahí es cuando ya aparece también que llegan a la parte de los, no me acuerdo cómo los nombraron, pero eran esos como tipo mamuts, rinocerontes que estaban en el campo ese de la hierba filosa, de las hierbas filosas que eran las blancas. Ahí, que ya se encuentran también con Bud. Ahí sí tengo una pequeña queja, algo que sí me molestó por así decir tantito, que fue que justamente tuvo que, y de hecho, es que tengo sentimientos encontrados con este aspecto de Deck, justamente que me molesta que tuvo que varias veces recibir ayuda para que no muriera, pero al mismo tiempo tampoco me molesta o lo puedo llegar a justificar. ¿Por qué? Porque pues, desde el principio de la película te lo venían diciendo de que es bajito, no es, o sea, como que tenía una deformidad o algo que no era igual que los demás Yautja. Además, no era tan fuerte, ágil, o sea, tenía muchas cosas en contra. Entonces, por ese lado puedo llegar a justificar por qué siempre necesitaba ayuda, que fue justamente acá en en esta parte que se enfrenta al insecto Luna o Lupa o algo así, que era esa cosa como con tres brazos que iba por los árboles, que ya se lo iba a comer y también ahí no entendí por qué Bod se mete a la boca para protegerlos, o sea que usa su coraza o su caparazón para que se rompieran los dientes de la criatura. No entendí por qué fue a salvarlos, ahí, o sea, no le vi el sentido de por qué fue a ayudarles. No, no. Para empezar, cuando lo ven, de como que lo amenaza a Bud y se va. Entonces no entendí por qué regresó a ayudarlos, o sea, tal vez sí por curioso, no sé. Pero ahí sí, ese momento sí como que dije, ahí sí fue hasta cierto punto un pequeño guionazo de que ya lo salvaron a Deck y a Thea. Pero bueno, ya después que se va rodando por el campo, por el césped, Bud, me gustó ahí que le dice de que Deck hacía de que no te rindas tan fácilmente o no te des por vencida y que corta el árbol y trepa el árbol y ya se avienta arriba del insecto ese, el gigante, y lo mata. Eso sí me gustó. Y que luego aparte también logra partir a la mitad ahí al mamut ese rinoceronte con la espada. Eso también, esa escena estuvo increíble. Fue muy... ahí fue, ese fue el gol que era el que necesitábamos ver de la película y que se estuvo viendo ahí. Ya pues después de eso regresamos otra vez a otro momento como de descanso, que es otra vez donde viene la comedia, que Bud empieza como a copiar a Deck de todo lo que estaba haciendo, porque como que vio en él como que una figura, no sé, imponente o así, y dijo, ah, pues voy a tratar de copiarlo para ser igual de fuerte o no sé, que él. Que ahí no me gustó tanto eso. Lo único que sí es que cuando sacó la espada dije, va a agarrar una rama o algo. Y justamente lo hizo, ahí sí me dio risa, la verdad sí, no voy a negarlo. Y aparte ahí en esa parte es también cuando Deck dice su chiste de que de humor negro y sarcástico de que, que decía tía, voy a encontrar a mi hermana. Y él decía, ay, también tus piernas, porque pues, como no las tenía y todo eso, dije, pues está bien. Y que luego tía le dice que acabas de decir un chiste y ya como que ya no quiso decir nada, pero me agradó esa parte también, como que ese chiste así sarcástico de Deck, no me molestó, entonces estuvo bien también. Y ya vendría después que despiertan al día siguiente, que ya decide ya dejar ahí a Bud y se van. Y ya está buscando a la Kalisk, o bueno, va a tratar de llegar a la guarida de la Kalisk. Y que antes de llegar ahí, pues que Tia le platica o le pregunta o le empieza, no, sí, le empieza a preguntar de por qué, que qué pasó con su hermano y todo eso, y que luego le platica de lo que vendrían a ser los lobos, que yo creo que también fue una pequeña easter egg o referencia a lo que vendría a ser Wolf Predator de Alien contra Predator Requiem, que pues para muchos es el mejor depredador, incluso para mí creo que también es de mis depredadores favoritos. Le platica de cómo tiene que ser un verdadero líder o un alfa, que no es el que haga más cacerías o el que complete más cacerías o el que mate más presas, sino el que protege más a su clan, a su gente. Y luego viene el enfrentamiento con la Cáliz,
que yo al principio que empecé a ver que también el enfrentamiento me gustó mucho, las escenas de acción muy buenas. Hubo un momento que sí dije que, no, pues sí va a vencerlo muy fácilmente de Calacaris, pero luego ya te das cuenta de por qué decían que muchos Yautja intentaron derrotarle y no podían, que le corta la cola y yo dije, creo que va a ser demasiado fácil para Becky, como va a ser como que sentí que me iba a sacar de la película como que no, un guionazo de que no, sí puedo derrotarla fácilmente, pero ya que regenera la cola dije, no, con razón era difícil para los Yautja derrotarla. Y luego cuando corta la cabeza, ahí sí creí que ya la había matado y dije, bueno, sí le dio mucha pelea, entonces ahí yo ya podía justificar la derrota de la Cáliz. Pero regenera también, o bueno, junta otra vez su cuerpo con la cabeza y dije, no, sí, ya entendí, o sea, ahora sí entendí al 100 por qué no era tan fácil derrotarlo. Y luego ya cuando se lo iba a comer y que lo huele, todavía no decía nada, pero yo ahí ya interpreté fácilmente que por lo que le escupió Bud en el día anterior, en la noche, eh, que lo empezó a oler la cáliz, dije, es la mamá de la cáliz o es parte de la manada o algo así. Y pues justamente sí era así. Y ya pues capturan tanto a la cáliz como a Deck, lo de Weyland Yutani, vaya. Y ya está ahí con Tessa y que le está haciendo preguntas, interrogándolo y todo eso. Y pues ya que al final se logra escapar y que, luego también lo del juguete, pues ahí ya te explican por qué es que perdió el colmillo Deck, que el juguete sí era muy mortal, pero pues llegas a entender por qué, porque pues los Yautja pues desde pequeños siempre están cazando y entrenando y todo, y pues al ser una sociedad tan violenta y hostil, tiene sentido de por qué un juguete sea tan peligroso. Ahí también fue un pequeño chiste también, en esa parte de lo violento que era el juguete o lo peligroso. Y ya ahí, pues ahí vendría a terminar lo que sería yo creo que el segundo acto. Que para mí, yo creo que si tuviera que decir, la película empieza muy bien en el primer acto. El segundo es donde da el bajón, que pues viene a ser todo lo que es la parte de la comedia y todo eso. Que ya después en el tercer acto creo que retoma otra vez completamente el tono serio con el que empezó en el primer acto de la película. ¿Por qué? Porque ya no, si mal no recuerdo, ya no hay nada de comedia, ya no hay chistes. Y aquí ya vendría para mí de las mejores partes de la película, porque el hecho de que todo lo que aprendió en su cacería Deck lo llevó a la práctica, de tomar todo lo que era la flora y fauna del planeta, lo usó como armamento y equipamiento. Que si tomó partes del rinoceronte ese para tanto para como pechera como también una máscara improvisada. Luego del cañón de plasma improvisado, que era una de las sanguijuelas esas que lanzaba los dardos, me encantó eso también. Luego que usó las hojas, el césped filoso como látigo, el diente también de una criatura como las garras de la muñequera. Todo eso me gustó mucho porque siento que fue una referencia directa a lo que hicieron Naru en Prey y también Dodge en la de Depredador original, que fue como usar todo su entorno, lo que tenían a la mano como recurso y poderse adaptar a esos recursos que tenían en el entorno, en ese ecosistema, para poder armarse y enfrentarse a la presa que estaban cazando. Que en este caso Deck ya no buscaba cazar a la Kalisk, sino salvarla y también hacía rescatarlos. Entonces ya se arma todo eso y pues ya también encuentra otra vez a Bod y deciden ir a salvarlas tanto a Tia como a la Kalisk. Y ya todo ese enfrentamiento ahí de todo lo que van haciendo también me gustó. También que estaban las piernas de Tia que llegan con ella y todo eso. Pues ahí también es otro pequeño chiste también de cómo estaba peleando, pero las escenas de acción con las piernas de Tia, no sé cómo lo hicieron para grabar eso con las piernas, pero fue muy, muy buenas escenas esas, cómo las grabaron o no sé cómo lo habrán hecho, pero ahí sí me gustó mucho eso. Vemos a Deck usando todo el armamento que se improvisó y la verdad, todas esas escenas estuvieron increíbles, más que nada la parte cuando está hincado y que llegan todos los androides detrás de él y que usa la sanguijuela para destruir todas las plantas esas que lanzaban los dardos venenosos, que aparte los combinó con los gusanos esos explosivos. Eso a mí me encantó porque ahí pues, usó todo eso, o sea, puso una trampa literal. Y pues aparte estaba usando el látigo y la garra y todo eso. Y pues ya vendría al final, ya la pelea final contra Tessa, que logró como reprogramar el cañón de plasma que tenía en la nave de Quay ahí guardado
y que luego aparte se monta en uno de los robots de carga amarillos de Weyland Yutani. Ahí fue una clara referencia al juego de Aliens contra Predator 2. No recuerdo en qué año salió ese juego, pero creo que fue para la Play 2, la PlayStation 2 según yo, o la PlayStation 1. Pero vendría a ser el juego anterior al de Aliens contra el Predator 3, que es el que salió en 2010, que salió para el Xbox 360 y el PlayStation 3. Que en ese juego la campaña del depredador lo capturaba Weyland Yutani, era en otro planeta, pero le robaban toda la tecnología, entonces tenía que ir recuperando cada cosa y al final se enfrentaba a un militar de Weyland Yutani que justamente estaba montado en un robot de carga amarillo, justo como el que estaba montado Tessa. A mí me encantó esa referencia y que fuera el enfrentamiento final así, eh, porque justamente que era lo que mencionaba, estás viendo, es como si estuvieras viendo un videojuego de Alien contra Predator o incluso un videojuego de Predator solamente en live action. O incluso también un cómic o una novela llevada ya a película en live action. Para mí ese enfrentamiento estuvo increíble, justamente por eso, porque fue como una referencia y fue algo que jamás había visto así. Y pues ya logran liberar a la Cáliz, Thea y Bud, y ya pues la Cáliz se enfrenta al robot y todo. Logran derrotarla. Y aquí es donde yo tengo un punto muy específico de por qué para mí esta película no es completamente Disney. Si se tragaba el Cáliz a Tessa y ya terminaba ahí el enfrentamiento y todo, y ya de que final feliz, ahí podría haber dicho, ah, sí, o sea, esto es totalmente Disney, pero si se llegaron a arriesgar y fue ya una vez que ya se reencuentra Bud con su mamá, la Cáliz, y ya también Deck, como que también como que cuando se acerca y ponen frente a frente sus caras como en señal de respeto, y que mata Tessa a la Cáliz desde adentro con la granada de congelación y creo que el cañón de plasma también que lo usó ahí combinado para borlarle en pedazos. Ahí fue donde yo también dije, ok, esto no habrían hecho en una producción de Disney, porque siempre es el típico final feliz donde nadie muere y todos de que felices y contentos. Entonces ahí cuando matan a la Cáliz sí dije, ok, se arriesgaron, estuvo bien. Y pues ya al final que Deck logra, bueno, no la mata, pero pues la deja ya fuera de combate y ya pues Bud llega y le arranca el cráneo junto con un poquito de la columna vertebral, por así decir. También estuvo ahí, estuvo padre eso también porque ya fue como que ahí se vengó Bud de Tessa, de que haya matado a su mamá. Y justamente es donde ya viene la última parte de la película, que es Deck llegando otra vez a Yaoka Prime y enfrentándose a su papá, o bueno, no enfrentándose a él, sino vengándose, justamente como lo hizo Bud con Tessa, vendría a hacerlo también Deck ahora con su papá. Que aquí mm, no me molestó tanto bueno, sí tengo queja en esta parte porque siento que el enfrentamiento que tuvo Deck con su papá fue muy corto, fue muy rápido, no duró nada. Me habría gustado que durara más. Digo, obviamente ahí te dan a entender que fue porque pasó tiempo, porque estuvo entrenando Deck por su cuenta y se hizo mejor en combate. Aparte de que también vemos a Bot ya más grande, pero ahí hubiera estado bien que pusieran de contexto de que tantos meses después o tantos años después, porque no, como que de repente de un momento a otro ves eso y dices, ah, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Y pues no sabes. Y no te das una idea de por qué el deck se hizo tan bueno peleando. Ya hasta que ves a Bot más grande, entiendes que pasaron meses o incluso años después de la última escena, de la escena anterior. Eh, pero sí, justamente ahí esa queja sí tengo, que se supone que el papá de Deck y Quay es un clan líder, o bueno, un elder, se ve también por los dreads, que tiene experiencia en combate y todo, y que haya perdido tan fácilmente, no me gustó mucho eso. O sea, no duró nada el enfrentamiento. Lo que sí me gustó fue el enfrentamiento en sí, o sea, los visuales del enfrentamiento, la coreografía espectacular. Sobre todo cuando usa el camuflaje, el papá, y Deck usa la nave, los propulsores de la nave para aventar tierra y polvo y que se vea la silueta del papá. A mí me encantó eso también, esa toma estuvo increíble. Y pues ya lo terminé de derrotar y todo. Y ya pues Bud se come la cabeza de ahí del papá y pues ya se acaba la película.
Y luego pues ya vendría a venir la escena post créditos, que aquí ya dan a entender muchas cosas, ya vienen muchas cosas. Esperemos que le vaya bien a la película, pues que justamente llega eh, la nave donde viene la mamá de Deck, y pues sabemos en el lore expandido y todo lo que viene a ser cómics también y videojuegos, que las Yautja hembras se supone que son más violentas, más agresivas, más fuertes también y ágiles que los Yautja machos. Entonces ya veremos qué pasa después, en lo que siga, en el siguiente proyecto que haga Dark Trachtenberg. Pero pues por primera vez veremos en live action a Yautja hembra, que es un concepto que podría estar muy increíble. Terminaría ya la película. Eh, la verdad, regresando a todo esto, pues de conclusión, totalmente recomendable la película. Ya pues di mis opiniones de la comedia, la violencia. Eh, los visuales estuvieron espectaculares, los efectos especiales también, el CGI no estuvo mal. Como se veían en los trailers, que sí se le faltaban todavía muchos retoques a Deck, más que nada en su cara y todo. Pues realmente era la cara lo único que era CGI, pero sí los lograron arreglar, se pudieron arreglar, se vio muy bien todo eso. Nada más una que otra escena que donde se notaba mucho el CGI, pero era más que nada cuando brincaba de que Deck en los árboles, y luego también al principio con su enfrentamiento con Quake, que estaban brincando y todo en la pelea. Pero fuera de eso, lo demás estuvo increíble. Los escenarios también, de otro mundo, literal, muy increíble. La banda sonora, el soundtrack, estuvo 10 de 10, eso, increíble. Pero sí, yo creo que sí, así en general podría darle esa conclusión. O sea, es una película diferente. Puedo llegar a entender a ciertos fans o a la gente que no le guste la película. Se puede entender por qué, sí. Justamente por lo que digo que es diferente. Para mí no se disneyficó tanto la película. O sea, sí ves la calca de Disney, pero no completamente, no está al 100%. Las coreografías de enfrentamientos increíbles, flora y fauna del planeta también increíble. Sí, yo creo que podría terminar ahí la conclusión. Y pues ahora también nada más mencionar que yo solo espero que no se centre tanto Dan Trachtenberg en hacer historias así, que también pueda estar retomando de vez en cuando la violencia, o que esté más violenta las películas, o sea, que regrese al R. Pero sí, yo sí estoy todavía completamente de acuerdo en seguir viendo proyectos con la perspectiva del depredador. También he escuchado opiniones de gente que habrían dicho que si era la pura película con Dex solo, sin estar viendo a Thea y a Bud, o que no lo estuvieran acompañando, que habría estado mejor. También estoy de acuerdo con eso. O sea, si hubiera sido la pura película con Dex solo, también me habría gustado. Es más, creo que me habría gustado todavía más. Eh, pero sí. Y solo espero que Dan Trachtenberg pueda seguir dirigiendo de los proyectos, o que él tome ya el control completo de la franquicia y que no busquen a más gente, que él sea como lo que vendría a ser Kevin Feige o James Gunn de Marvel y DC. Espero que él se quede con la franquicia, porque hasta ahorita pues ha hecho 3 películas y las 3 han sido muy buenas, la verdad. Eh, Solo espero que, como mencionaba, que Dan Trachtenberg pueda quedarse con el control de la franquicia, ya él. Pero lo único que sí es que no me gustaría que se mantenga mucho, o que al menos, si va a mantener la comedia en las siguientes películas, que sea la misma comedia que usó en esta película. O sea, que no la sobreexplote la comedia, y que cuando tenga que ser seria sea seria, y que no tenga, que no la use de más. O sea, que como estuvo aquí en que cuando sea serio tenga que ser serio el momento, cuando haya un momento de relajación, o que se calme la película, que tome un break, que haya comedia, y que también no sobreexplote la comedia. O sea, que no sea tantos chistes. O sea, que los que hubo en esta película fueron así. Para mí estuvo bien así. Si hubiera puesto más chistes, yo creo que ya ahí sí ya no me habría gustado tanto la película. Entonces, por eso digo que hasta ahora se mantiene bien. O sea, hasta ahora está bien esta disneyficación que se le dio a la franquicia, siempre y cuando no abusen de, como digo, de la comedia y de estar usando criaturitas y todo eso. Yo digo que por ahora está bien así. Si llegan a sobreexplotarlo, yo creo que ahí sí ya se estaría perdiendo totalmente la esencia del depredador.
Y pues bueno, yo creo que ya hasta aquí termina mi reseña, opinión de la película. Espero les guste el video. Seguiré trayendo más shorts, hablando ya más un poquito más corto de curiosidades, easter eggs de la película. También hacer teorías de qué podría venir después para la saga. Y pues bueno, hasta aquí el reporte de cacería, su informe de cacería de Crónicas Yautja. Hasta luego, hermanos cazadores. Nos vemos en la siguiente cacería.